Bienvenidos a esta serie de entrevistas terminando un difícil 2020 y haciendo un balance de la situación de nuestros países en América Latina. Bienvenidos a Deutsche Welle, yo soy Pía Castro. Perú ha sido uno de los países más golpeados este año en América Latina. La crisis no es solamente allí sanitaria ni social, sino política también. La salida precipitada de dos presidentes y el descalabro sanitario producido por la pandemia amenazan con contaminar en estos momentos también el sistema económico del país andino. De eso queremos hablar y otros temas más. Hernán Chaparro es profesor e investigador de la Universidad de Lima, consultor del Instituto de Estudios Peruanos, instituto independiente que centra su investigación en los principales problemas de la sociedad peruana. Está con nosotros Hernán Chaparro. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. En 2 semanas... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En 2 semanas de noviembre hubo 2 presidentes en Perú, hubo un estallido social, hubo manifestaciones muy fuertes en el país. ¿Se ha tranquilizado la ciudadanía cuando se cumple un mes de toda esta fuerza que se vio en las calles? Sí, hay un poco, comparativamente hablando, hay un poco más de tranquilidad, pero en general te diría que todavía hay mucha tensión. Lo que ocurrió en esas 2 semanas, para que el público que escucha pueda ubicarse, es que quienes estaban en el Congreso, una mayoría, son 130 congresistas, 105 votaron por vacar al quien estaba de presidente en ese momento, por, digamos, una serie de acusaciones vinculadas a temas de corrupción, y contra el casi 90% de la población que decía que podía haber sospechas de corrupción, pero que por ley el mandato que terminaba en julio del 2021, próximo año, era lo adecuado, esperar a que esa fecha llegara para comenzar una investigación. El Congreso decidió vacarlo, una figura legal que está más que discutida. Eso motivó marchas que no se habían visto hacía 20 años o 30 en el país, manifestaciones con cacerolazos, mucho ciberactivismo, mucha gente en la calle, sectores de todo tipo, más juventud también, y que llevaron a que este régimen que vacó al presidente durase solamente 5 días. Y el Congreso tuvo que, digamos, aceptar la renuncia de este grupo vacador y aceptar que otro grupo, que era el que no había apoyado la vacancia, sea quien hoy esté en un régimen de transición. Pero todo esto en un entorno de relativa inestabilidad, la verdad, que estamos viviendo, ¿no? Quería hacerle la pregunta sobre las manifestaciones que ha habido fuerte represión en estas últimas que había. Usted ha dicho que fueron las más importantes de los últimos 20 años, una cosa inaudita también para el Perú. ¿Ha habido consecuencias en este mes para lo que sucedió y que vimos en todas partes del mundo, lo que sucedió en las calles de Perú? Hubo lamentablemente 2 muertos y producto básicamente de, como tú dices, más que documentados excesos policiales. O sea, policía disparando al cuerpo, y hay los documentos que se han venido circulando en medios, donde hay claramente una línea de mando desde la policía en Lima en particular, a pesar que estas manifestaciones fueron en todo el Perú. En Lima fue donde hubo estos excesos policiales que generaron estas 2 muertes y más de 20 heridos, con perdigones, cosa que está prohibida en toda la legislación. Pero lamentablemente no, o sea, hay procesos de investigación, pero estos además han estado de un modo afectados porque el actual encargado de la presidencia nombró un ministro de Interior, hubo dificultades, hemos tenido también lamentablemente 3 cambios de ministros del Interior. Ha asumido ahora, hace días, el nuevo ministro, y entendemos que eso de investigación, el día de ayer, me parece que ha salido justamente a explicar cuál es el estado del proceso de investigación y está en curso, ¿no? Muy bien, un país que ha tenido 4 presidentes en 5 años, me gustaría recordarlo para nuestro público que nos está viendo. ¿En qué estado se encuentran las instituciones en estos momentos en Perú, señor Chaparro, finalizando este difícil 2020? Y el presidente vacado, miren la paradoja, el presidente vacado
pasó a tener 77% de aprobación, para que vean cómo lo que hay es un Congreso que actúa, y por eso es su gran desprestigio, a partir de agendas muy de grupo, muy personalistas. Se sabe que hay una serie de congresistas vinculadas a una serie de negocios en el sector educativo, por ejemplo, que están buscando presionar a diferentes instituciones para que los favorezcan con leyes, y la verdad está en un gran desprestigio. Por el lado del Ejecutivo, lo que hay es una expectativa de que el actual encargado, que finalmente era un congresista, que asumió la presidencia de la mesa directiva del Congreso, y desde ahí la presidencia, porque para que quienes escuchan esto entiendan, quien preside el Congreso está asumiendo interinamente la presidencia por toda una serie de vacancias, como tú mencionabas hace un rato, previas, que, digamos, no había vicepresidentes, para ponerlo en corto, ¿no? Y que se entienda, al no haber vicepresidentes, ha terminado asumiendo la presidencia quien conducía el Congreso. Y desde ahí lo que se espera es que, bueno, principalmente que se conduzca de la mejor manera en este contexto de pandemia las elecciones, que deben ser el 11 de abril del próximo año, ¿no? Exactamente. Usted es profesor, por eso le quería preguntar, porque todo lo vivido en Perú en los últimos meses ha evidenciado quizás la exigencia de la población y en particular de los jóvenes de una mayor responsabilidad y compromiso de las autoridades políticas para sacar adelante el país. ¿Qué ha cambiado en la ciudadanía políticamente? La ciudadanía, que en el Perú desde hace un tiempo anda muy desafecta, o andaba muy desafecta con la política, porque hay una gran desconexión de los partidos con la demanda ciudadana. El voto en el Perú es obligatorio. Entonces, en la última votación, por ejemplo, el 45% en simulacro de voto, o sea, no encuesta, sino en un simulacro, donde las personas marcan, ¿no? Imponen un ánfora como si fuera el día de la votación. Una semana antes, el 45% decía que votaría en blanco o viciaría su voto, para que vean la percepción de que no hay quien te represente. Pero como estás obligado a votar, bueno, la gente terminó votando. Lo que se ha generado, en todo caso, es, producto de toda esta dinámica de tensión entre Ejecutivo y Congreso, es que la gente termine, en el contexto de la pandemia, de acuerdo a las encuestas, interesándose cada vez más en la política, porque el conflicto hace que ya se busque alguna solución. Entonces, hoy hay eso, una ciudadanía para bien más interesada, siguiendo más lo que pasa en la política, comparativamente hablando, y que se mostró en las marchas. Algo que no se esperaba, y fue una buena sorpresa para todos, ver que había una ciudadanía que estaba dispuesta a salir a marchar y a defender, digamos, una continuidad democrática adecuada, ¿no? Hernán Chaparro, estamos hablando de Perú, estamos hablando de su país, de un país donde el 70% de la fuerza laboral es informal. Casi 7 millones de personas perdieron su empleo durante esta pandemia. El nuevo presidente Sagasti ofreció como tarea inmediata ya buscar un equilibrio entre la salud y la recuperación económica en medio de esta pandemia. El país, recordemos, es después de Venezuela el más afectado económicamente en América del Sur a consecuencia de la larga cuarentena. ¿Lo está logrando? ¿Qué dicen las cifras económicas, señor Chaparro, para el Perú? Mira, las últimas cifras son que hay ya una recuperación, hay un cierto consenso, un consenso diría yo, entre los economistas que han estado analizando a nivel prospectivo, que el próximo año debería haber un crecimiento de aproximadamente 7% en el PBI, pero la preocupación en estos momentos, en estos días justamente, es de un posible rebrote. A diferencia de Europa, acá la situación hoy en el Perú es que desde hace más o menos un mes ya los indicadores de contagio eran semejantes a los pre-pandemia, que es una experiencia que ustedes ya han conocido. Eso hizo que el Ejecutivo anunciara la llamada cuarta fase de reactivación económica, con lo cual, por ejemplo, se está autorizando que cines o espectáculos se puedan retomar, pero con un aforo máximo del 40% de asistentes. Pero, como ya es, digamos, público a nivel internacional, ya hay países, Inglaterra, Estados Unidos,
que han comenzado a administrar vacunas. Y acá eso no está claro. O sea, ¿cuándo en el Perú se va a poder comenzar a vacunar? No está claro, hay toda una polémica en estos días. Las mejores noticias son, o sea, las más positivas son que se estaría vacunando durante el primer trimestre del 21, las más pesimistas que a mitad del año del 21. Y eso hace que, por lo tanto, haya preocupación de qué va a pasar si es que hay un rebrote. Señor Chaparro, está terminando el año. Usted recién habló de una de las grandes preocupaciones también en estos momentos, es la preocupación sanitaria, el problema de quizás un rebrote en estos momentos en Perú cuando Europa está viviendo esta segunda ola. Estos son los verdaderos retos del 2021, teniendo en cuenta que ustedes van a tener a mediados de abril elecciones, señor Chaparro. Yo te diría que en estos momentos las preocupaciones son tener todas las medidas preventivas para manejar un posible rebrote que todavía no está manifiesto, no se ha dado, asegurar la transición democrática y que la justa electoral se desarrolle de manera adecuada el 11 de abril y, por supuesto, poder ver este equilibrio entre cuidado en la salud y reactivación económica que se ha venido dando de a poco. Son básicamente las tres cosas más de corto o mediano plazo. Las muy inmediatas tienen que ver básicamente con responder a una presión y demanda ciudadana de que se haga justicia con otros excesos de violencia policial, ¿no? Hernán Chaparro, profesor investigador de la Universidad de Lima y consultor del Instituto de Estudios Peruanos, Instituto Independiente, que centra su investigación en estos principales temas de la sociedad peruana. Hernán Chaparro, muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. A ustedes.